Entonces, pues en ese año yo entré a la compañía San Cayetano, y estuve en la compañía 18 años. Yo entré a los 18 y salí a los 36 años, ¿no? Prácticamente 18 años estuve de jesuita. Me ordené en 74 y en 79 salí, ¿no? Un poco, y al salir de la compañía, a los 6 meses me casé con mi actual esposa, Cecilia, que era religiosa de Sagrado Corazón. Y trabajé un año en la Ciudad de México. Bueno, primero en Minatitlán, me fui a una zona campesina allá cerca de Bueno, Minatitlán. Después volví a México cuando iba a nacer mi hijo, porque donde vivíamos era un lugar verdaderamente, pues muy insalubre, muy fregado. Entonces volvimos a México para que naciera mi hijo. Trabajé un año en el Consejo Nacional de la Educación con José Ángel Pescador, no sé si a alguien le suena el nombre. Y después me sí, fui a estudiar una maestría a Inglaterra, en Southampton, una maestría en investigación educativa. Y estábamos allá cuando, pues, ustedes han oído muy bien de Paula Tapí. sí, Paula Tapí, en aquella época, cuando me fui a Inglaterra, eh, habíamos quedado con Paula Tapí y María Matilde, su esposa, que si cuando volviéramos haríamos algún tipo de trabajo con campesinos en México. Y yo dije, bueno, Pablo, pues Pablo era pues el top de la educación y andaba en unos niveles pues muy elevados. Pues va bien, Pablo, tú a ver cuando vuelva a ver qué pasa, ¿no? Y volví, antes de volver de Southampton, le escribí y me dijo, Pablo, yo estoy dispuesto. Él era asesor principal de Solana, que era secretario de Educación Pública, ¿no? Era su sí, asesor, Pablo. Pero dijo, ya, yo quiero dejar esto porque Pablo tenía una reflexión que decía, mira, yo volví, estuve jesuita para cambiar el mundo y no lo cambié. Me fui a estudiar un doctorado en educación y fundó el Centro de Estudios Educativos y a través de la investigación no lo cambié. Me metí a asesoría política muy cercano al poder y no lo cambié. Bueno, pues a ver si me voy con campesinos, a ver si de ahí puedo cambiar el mundo, ¿no? Y por supuesto que tampoco lo cambió, ¿no? Pero un poco fue su trayectoria. Y Pablo duró, bueno, en 83, hace precisamente, ahí estábamos, oye, es que colección de fotos tienes, hombre. Qué bárbaro, ¿eh? mira, No, hombre, pues no, ahí está, bueno, con Justiniano. sí, claro. No, pues qué colección tienes, ni Mira, las aquí tengo yo, está, hombre, luego me Mira, las está pasas. Sotomayor también ahí. Sí, sí. ¿Quién está, más aquí está de está, los que están aquí presentes? aquí estás tú. Que no se acuerda, aquí está Gargollo, que también, Y ahí está Luis Olea, Gargollo. ¿no? Ahí está Olea. Aquí está Olea, Ah, sí, y Y el aquí borrego estás tú, abajo. aquí estoy yo. claro, Este se sí. llamaba Heredia, yo no sé qué fue de él. Sí, Díaz Heredia. Díaz Heredia. Y acá también estás de jefe de la Cruzada Eucarística, Sí, Poncho, hombre, andamos con, en estos rollos en esa época. con Barragán, Sotomayor, Eusebio Blasco, que murió hace poco también. Ah, sí, Pero bueno, un pequeño paréntesis para que nuestro compañero de tantos años y desde hace tantos años, pues nos va a platicar de los últimos 40 años, porque de los primeros 40 ya nos estamos enterando en este momento. Muchas gracias. Adelante, sí, por favor. sí. Sigue. eh, Entonces, nada más, plati- cuando con Paula Tapí quedamos en que iniciaremos un proyecto con campesinos sin mucha idea en realidad. Y Pablo dijo, mira, yo como condición sí empiezo con mi esposa y conmigo y con su esposa, con tal de que el proyecto donde se instale no esté a más de 2 horas de la Ciudad de México, ¿no? Porque él seguía un poco en contacto con el mundo académico y político de la educación. Entonces, eso determinó nuestra zona de trabajo. Nosotros hicimos mucha investigación por Toluca, por Morelos, por Cuernavaca, por Hidalgo, y finalmente, pues aterrizamos a Tequisquiapan, pues por varias razones. En primer lugar, buscamos una zona donde no hubiera muchos conflictos, porque donde hay conflictos campesinos, te gastas el tiempo en resolver conflictos o huyes de ellos. Tequisquiapan, el estado de Querétaro es muy pacífico, hasta la fecha es un lugar bastante, de los lugares más pacíficos en el país.
relativamente. Entonces escogimos Tequisquiapan con pues, una idea muy borrosa, ¿no? No sabemos, pues, como cualquiera que empieza una cosa con buenas ideas, pero nada más buenas ideas. Entonces empezamos a reunirnos, a trabajar qué vamos a hacer y empezamos como visualizar un proyecto que tuviera tres componentes, ¿no? Que sea un componente educativo, realmente nos preocupaba que educar a la gente, no en el aspecto más escolarizado, pero sí un proyecto educativo, un proyecto organizativo, porque queremos que organizados, pues se potencia más, como este grupo de ustedes, pues el reunirse cada sábado o cada 2 meses, pues potencia, ¿no? Sin lugar a dudas, la vida de cada uno, y un proyecto económico, ¿no? Porque en aquella época de los 80, ustedes se acuerdan, había mucho rollo de la concientización, Freire, y pues era pues que pues, la injusticia, la desigualdad, todo esto. Pero si no aterriza al mundo de la economía, pues creas gente como muy, pues muchos de las guerrillas de aquella época pues fueron fundadas con una conciencia muy fuerte de la injusticia del país, pero no aterrizaban al mundo de la economía, que es donde pues, es la lucha de la sobrevivencia fundamentalmente. Y entonces nosotros quisimos imaginar un proyecto que le llamamos hacia una economía campesina alternativa. Le ponemos Proyecto Tequisquiapan, una experiencia que se renueva cada día, porque como dijo José Antonio, llevamos 42 años en el mismo lugar. Desde que el principio soy yo el mismo jefe, soy un mal menor, digamos. Este, pero pues empezamos con una idea déjame ver cómo le cambio de lámina para que vea cómo le cambio. Voy a platicarse con ustedes en tres partes va a tener mi exposición. En cualquier momento interrúmpanme, por favor, porque a veces uno cree que me escuchan y me entienden lo que yo digo y muchas veces no es cierto. Entonces, primer momento va a ser el arranque, cómo iniciamos y cómo conceptualizamos nuestro proyecto y la ubicación en que estamos. El segundo momento es la construcción de la organización, cómo construimos una organización, que eso fue parte de los grandes, como digamos, descubrimientos que tuvimos. Y tercero, un ejemplo de un programa que tuvimos que muestra el potencial educativo de un proyecto como el que nosotros hemos pues desarrollado durante estos eh, tantos años, ¿no? Entonces, empezaré con el primer momento, que es, ¿qué veíamos nosotros? En primer lugar, es importante desde ahorita que vamos a hablar de tres instituciones, ¿no? La primera es Unión de Esfuerzos para el Campo, que es la que fundamos en aquella época Paula Tapí y su esposa, de los primeros cuatro que éramos, que es la institución fundadora y es la que permanece a lo largo de los años, ¿no? Somos una institución autorizada por Hacienda para recibir donativos desde hace 1989. Este, es como la institución matriz. Después, en 1989 fundamos la Unión Regional de Apoyo Campesino. Es una organización campesina a partir del trabajo de UDEC, vamos a sintetizar. Y después una tercera organización fue Cosechando Juntos los Sembrados, que fue una cooperativa de ahorro y préstamo que absorbió el área financiera que teníamos en la Unión Regional de Apoyo Campesino y que fue autorizada por la Comisión Bancaria de 2007. Fuimos la primera cooperativa bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular autorizada por la Comisión Bancaria en el medio rural, ¿no? Hubo dos antes en medio urbano, nosotros fuimos la primera cooperativa rural autorizada por la Comisión Bancaria en 2017, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estas tres instituciones y que eso es lo que engloba el proyecto Tequisquiapan, ¿no? Bueno, un poco ubicarnos dónde estamos, pues todo el mundo conoce San Juan de Río y Querétaro, pues, y Tequisquiapan, muchos de ustedes quizá han venido. Todos estamos en esta zona y queríamos construir una economía campesina alternativa, me voy a poner un poco. Esta es nuestra zona de trabajo, es un proyecto muy compacto, ¿no? Es un proyecto que se ubica en una región muy particular y se limita a esta zona. San Juan de Río, ahí pueden ver San Juan de Río, Tequisquiapan, luego los otros tres municipios que están marcados con amarillo,
que son las comunidades donde tiene presencia nuestra organización, ¿no? Son 73 comunidades. Bueno, esta es nuestra región. Y nosotros empezamos el proyecto, este, pues con interés de encontrar alternativas para el desarrollo de la población campesina. Sentimos que en México, como gran parte del mundo, el mundo campesino siempre está muy rezagado, muy abandonado, muy despreciado. Y nosotros queríamos, pues, dignificar la vida campesina, ¿no? La vida campesina también es de una gran dignidad, y lucha por la sobrevivencia mucho más que en otros sectores, ¿verdad? Y además es fundamental el mundo campesino para la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? No hay maíz, no hay trigo, no hay arroz, olvídate de la alimentación, ¿no? Entonces, la intencionalidad fue impulsar eh, un proyecto en el que cubriéramos tres áreas, que fuera el área económica, el área educativa y el área organizativa, ¿no? Este, y tenemos un lema que nos ha ayudado muchísimo, que tenemos que realizar acciones sociales que educan, ¿no? En contraposición, el kinder es el ejemplo contradictorio. El kinder es una acción educativa que socializa. Los niños, nuestros nietos, van al kinder y ahí se socializan, ¿no? Todos queremos al revés, como toda acción social tiene un potencial educativo. Ese es nuestro lema. Toda acción que hagamos tiene un potencial para educar. Aunque no haya clases, no haya gramática, no haya cuentas, no haya todo lo que sea, todo tiene una capacidad de educar en el sentido de una conciencia ciudadana y de un desarrollo de habilidades y de pues, actitudes ante la vida, ¿no? Perdón, Alfonso, Sí, soy Tito Arellano. Ahí no no, tiene que ver la edad y tú haces una acción social, tiene que ser de niños o puede ser de adultos mayores. eh, cualquier acción, puedes tener, no importa a qué nivel de personas te enfoques, también los adultos mayores también hacemos acciones que pueden ser educativas. Muchas veces hay grupos pues, de lectura por ahí. ¿Cómo hacer que la lectura no solo sea un placer de leer, sino que también sea un placer, un desarrollo de nuestra capacidad de aprender y de comunicar y de enseñar, ¿no? Entonces, realmente la visión es toda acción que hagamos en cualquier espacio que estemos, en la empresa, en nuestro despacho, en nuestra familia, cómo despertar y encontrar el hilo que lleva a hacernos más personas, finalmente, ¿no? Eso es como nuestra preocupación, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos de educación, muchas dicen, oye, ¿dónde tienen su escuela? ¿Dónde se capacita la gente? ¿Tiene un centro de capacitación? No, aunque capacitamos y hacemos miles de cosas, pero la educación atraviesa todo el quehacer. Que, bueno, es nuestra pretensión, ¿no? Y siempre nuestro acicate, ¿no? Entonces, lo Muchas que gracias. queremos, sí, ¿sí te aclaré, Tito? No, muchas gracias. Sí. Entonces, nos importa que la familia mejore en sus condiciones de vida. Con la pura conciencia no mejores tus condiciones de vida, tus condiciones materiales de vida. No, segundo es crear una organización que incluya a todas las personas y comunidades en las que participamos. Eso fue un, un- un elemento fundamental. Y tercero, impulsar una economía campesina que implique incidir en la producción, la comercialización, consumo y financiamiento, ¿no? Eran las ideas, como decían ustedes, como un poco rollazo, ¿no? Un rollo, a ver cómo está esto. ¿Cómo se operativiza eso? Fue el reto más complejo que teníamos, ¿no? ¿Cómo hacer que a través de las acciones económicas, de la producción, la comercialización, el consumo y financiamiento, eduques? ¿Y cómo organices? ¿Y cómo el organizar te eduque y te desenvuelva tus capacidades económicas, ¿no? Eso fue, y es complejo, hay muchas organizaciones en el país o educan nada más, tienen su capacitación nada más, o impulsan actividades económicas o organizan organizaciones alrededor de reivindicaciones sociales, por ejemplo. Entonces, y tuvimos un lema que ha sido muy importante para nosotros, que es como está mero abajo, producir lo que los campesinos consumen
Así Entonces nos es. pusimos a reflexionar qué consumen los campesinos, ¿no? Y hicimos un cuadrito, qué consumes pero no produces, qué produces pero no consumes, qué puedes producir de lo que consumes y qué nunca puedes producir de lo que consumes, ¿no? Entonces, era un juego de análisis que te lleva a una reflexión, pues, de entender la economía campesina, ¿no? Y el segundo parte de consumir lo que la región produce, impulsar que la gente de las comunidades también consuma lo que ella produce, ¿no? Tenemos, te pongo un ejemplo muy concreto, una comunidad de La Trinidad que se llama aquí muy cerquita, es una productora de maíz muy grande, muy importante comunidad, y a unos 8 kilómetros está la comunidad del Cerrito, de un temporal malísimo, que todo el maíz, el 90% del maíz lo compraba. Compraba el maíz que venía de Sinaloa y el maíz que producía en la Trinidad se iba a Jalisco, ¿no? Entonces, qué distorsión, ¿no? A 8 kilómetros tienes maíz y te llega maíz de Jalisco y el de aquí se va a Sinaloa, ¿no? O a Jalisco. Entonces, un poco, esos lemas han sido muy importantes para definir las acciones que realizamos. Entonces nosotros formulamos hacia una economía campesina alternativa que implica organización, educación e entrar en los procesos económicos, ¿no? Y aquí está como una pequeña gráfica de esto que explico, ¿no? Una estrategia educativa, organizativa y económica, ¿no? Y entrar a los cuatro procesos de la economía, ¿no? Tardamos mucho tiempo en analizar cómo combinar tres estrategias que mutuamente se regeneraran, se alimentaran unas a otras, ¿no? Bueno, entonces es un poco, ese fue como el marco conceptual. Tenemos un texto sobre la economía campesina alternativa, muy preciso, cómo la conceptualizamos y esto. Y aquí están los tres ejes. Queríamos que la educación fuera lo prioritario, pero si no hay organización ni hay incidencia económica, no educas. Y si hay economía, pero no organizas, no educas. Y si solo organizas y no entras a la economía, no educas. Toda esa interrelación, ¿no? Entonces, con estas ideas generales fuimos pues construyendo nuestro proceso institucional, ¿no? Y entonces el segundo, bueno, aquí está el lema que les comenté, producir lo que el campesino consume y consumir lo que la región produce, es un tema que se vuelve complejo con los tiempos, ¿no? Y en este momento de la globalización, este lema tiene sentido, tiene mucho más dificultades de concretizarse a plenitud, ¿no? En algunos factores puede complementarse y en otros no, ¿no? Eh, entonces, hasta aquí es como la gran visión que teníamos en el proyecto. Y el tema más complejo fue cómo construir una organización. Aquí, este es el segundo, digamos, el segundo bloque. Y luego podemos volver, porque son mil cosas que podía platicar, son 40 años, pero escogí como algunos elementos que pueden ustedes ilustrar un poco el trabajo que hemos realizado, ¿no? Entonces, en los primeros años primero nos dedicamos a investigar la región, ninguno conocíamos la región, dónde está planteado, quién es la gente, de qué come, cómo se organiza, qué grupos organizados hay, los grupos de la parroquia, los grupos de las fiestas, los grupos de padres de familia, los giratarios, entender la dinámica socioeconómica de la región. Entonces analizamos muchas cosas, tenemos año y medio, y luego cuando te pones a investigar, dices, hay que investigar más, y luego pues te olvida que no vienes a investigar, sino vienes a investigar para la acción, ¿no? Entonces, después de año y medio empezamos con pequeñas acciones que llamamos acciones puentes, ¿no? Cosas que puedes hacer que si fracasas no importa mucho, pero son formas para comprender más la vida de la gente, ¿no? Entonces empezamos con grupos de alfabetización de primaria abierta, por ejemplo, que si van 20 jóvenes y pasan 5, pues ni modo, pero empezaste a comprender cómo vive la gente, cómo reflexiona, cómo toma decisiones. Empezamos con los huertos familiares también, que te permite conocer a las mujeres, con grupos de salud, porque la esposa de María Matilde era enfermera, entonces entrar con el mundo de la salud. Entonces, eran grupos que si no funcionan muy bien, no pasa nada,
no tiene mucho costo, más que el costo del tiempo, pero sí te permite entrar a la dinámica social y económica, ¿no? Eh, y empezamos con algunos pequeños grupos de compraventa de maíz. Dijimos, si en el Cerrito no hay maíz y en la Trinidad hay maíz, ¿cómo hacemos para que el maíz de la Trinidad llegue al Cerrito, ¿no? ¿Cómo creamos una plataforma para que haya en el Cerrito compradores de maíz acá? Entonces formamos grupos de compra de maíz. Con, el maíz es, creo que ninguno ha entrado al mundo del maíz, ¿no? Pero es complejísimo la compraventa de maíz, ¿no? En los ranchos, en esa época se vendía mucho por cuartillo, ustedes sí conocen el cuartillo, ¿no? Es como, Sí. había unas cajitas de madera que eran cuartillo, o un bote grandote así, que es como kilo y medio. Y la gente que decía, pues si yo compro un cuartillo es como kilo y medio, ¿no? Y los que te vendían en el bote te puede poner una esponja abajo para decirle que es que es un cuartillo, pues te vendían pues 200 o 300 gramos menos, ¿no? Todas las trampas posibles, ¿no? Este, entonces empezamos a probar grupos de maíz, pero dijimos, es que tenemos que buscar algo que congregue a toda la gente. Los grupos de salud generalmente son de mujeres de 30 a 45 años, madres con niños pequeños, son las que les atrae el mundo de la salud. Ya José Antonio me puede decir si es cierto o no, pero en el mundo rural, la que les importa son las mujeres en esa edad más o menos, ¿no? Los grupos de hortalizas son las mujeres también de la misma edad, alfabetización son jóvenes, los ejidatarios son de arriba de 50 años para arriba. Entonces, cada grupo, cada tema agrupa, es selectivo, ¿no? Entonces, ¿qué encontraremos para que haya algo que no sea excluyente? Que pueda entrar una gente de 80 años y un niño de un año. Y finalmente llegamos, bueno, aquí llegamos a lo que es común a todo el mundo es el dinero. El maldito y bendito dinero. Todo el mundo quiere dinero y necesita dinero. Todo el mundo. El más pobre y el más rico, todo el mundo, el más pobre necesita dinero para sobrevivir, el más rico para satisfacer su ambición de tener más y más, ¿no? Entonces, si ese es el dinero es el elemento que puede reunirnos a las que van al grupo de salud, los ejidatarios de 60 años, los jóvenes que tienen de 20 años, las señoras que tienen que tener sus gallinas, sus hortalizas, sus borreguitos. Vamos a pensar cómo crear una organización con base en el ahorro, ¿no? Y fue una intuición que creo que fue bastante genial, digamos, ¿no? Entonces empezamos a decir cómo el ahorro, eh, hacer que sea una actividad educativa, porque es una actividad que organiza a la gente, pero que eduque a la gente y que también promueva el circuito económico, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, en el país hay muchos grupos de ahorro, muchas instituciones de ahorro. Antes, ahora ya hay muchos más bancos y todo ese mundo, pero en aquella época eran muy poquitos. Dijimos, vamos a formar grupos de ahorro, porque nos importa la organización. Entonces, impulsamos en las comunidades, empezamos en la Trinidad, por cierto, un grupo de ahorro, con unas reglas básicas que aprendimos de otra organización, en el cual, pues, todo el mundo tenía que ahorrar una vez por semana, primera cosa. El mínimo tenía que ser el mínimo que fuera el menos excluyente. Empezamos que había que ahorrar 50 centavos, era la medida del ahorro, de forma que nadie que fuera tan pobre pudiera dejar de ahorrar, ¿no? Después pusimos un ejemplo, ¿no? Porque muchos lugares decían, no, aquí somos pobrísimos, no podemos ahorrar nada, 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 de verdad es que estamos jodidísimos. Y les preguntas, oye, es que el domingo toman una coca a la semana. Ay, por supuesto, puedes ahorrar. Quitas el mito que no puedes ahorrar si tomas una coca a la semana, ¿no? Entonces, con esto fuimos quitando el mito de que solo de que tiene, que el ahorro es lo que sobra. El ahorro no es lo que sobra, el ahorro es parte de tu ingreso que tienes que apartarlo, ¿no? Entonces, eso fuimos creando grupos de ahorro que fueron autogenerándose porque la gente le gustó el ahorro, porque el ahorro también tiene, es de las pocas actividades
que nunca te enferma. Bueno, más que los que son tan tacaños que solo se ahorran, ¿no? Este, pero en general el ahorro siempre trae beneficios, ¿no? Entonces la gente empezó a juntar nuevos grupos de la Trinidad. Nos dijeron, es que aquí mi mamá vive en Fuentezuelas, que está muy cerquita, quiere formar un grupo de ahorros. Bueno, vamos a formar grupos de ahorros. Entonces formamos toda una organización, bueno, con muchas características. En muchos lugares forman grupos de ahorro, por cada grupo de ahorro circula el dinero entre ellas. Nosotros dijimos no. Tenemos que crear, cada grupo de ahorro tiene su ahorro, pero se va concentrando en una gran bolsa colectiva, ¿no? Entonces fuimos formando una estructura en la cual cada grupo de ahorro se forma como ellas quieren, invitan a su familia, a su vecino, lo que sea, y entre ellos norman una cajera, que es la que recibe cada semana el ahorro de su grupo, ¿no? Y esta cajera cada semana se desplaza a nuestra oficina que teníamos entonces a depositar el ahorro, cada semana. Y eso, pues, hizo que fueran creciendo los grupos de ahorro, poco a poco. En principio, nuestro proyecto era pensado para adultos. Después de unos 5 o 6 años, muchas mamás nos dijeron, es que yo quiero que mi hijo ahorre porque para salir de escuela, para los útiles escolares, y empezamos de más adelante pongo el ahorro escolar, ¿no? Pero bueno, eso fue como la intuición y ahorita explico un poquito cómo se estructura esto, ¿no? Quizá algunos datos que son muy relevantes, porque sí creo que es importante los números. Mira, en este cuadro, arriba, esas son puras cajeras, puras señoras de las comunidades. Muchas no acabaron ni tercero de primaria. Y en Sí. esa foto es cuando en 2016 cambiamos cada cajera recibía el ahorro en una hojita y escribía el nombre de la persona, Valentín Varela, 5 pesos, Juana Varela, que es tu hijita de 14 años, 3 pesos, y todo esto se hacía a mano. ¿Sí? Wow. Este, desde 1985 hasta 2016 era a mano, ¿no? Hubo un mes que recibimos 45,000 depósitos, Put- 45,000. La mayoría era entre 5 y 10 pesos, la mayoría. Morralla, tenemos a madres de morralla, ¿no? Que era un problema tener tanta morralla. El banco iba, ya no tenían tanta morralla, tardaban horas en encontrar la morralla, ¿no? Y arriba es cuando cambiamos la tecnología para que las cajeras tuvieran una tableta de ahorro. Conseguimos que un voluntario francés viniera, diseñó un programa de ahorro, un programa un programa de Excel para que pudiera funcionar en una tableta común y corriente, ¿no? Entonces, eh, el día que les hicimos una celebración con ellas con sus tabletas de ahorro, ¿no? Con su bolsita de ahorro. Esa bolsita verde que ven, esa la elaboraba una socia de la organización, por ejemplo. Cómo vincular con las demandas de la organización con lo que le ofrecen las socias, ¿no? Y aquí tenemos nuestros cuadros, tenemos 317 grupos de ahorro, 317 cajeras en 73 comunidades. eh, Tuvimos, luego platico un poco, pero hasta 2022, 22,000 socias. Llegamos a tener en total gente que participó en la organización, fueron alrededor de 50,000, porque mucha gente empieza a ahorrar y 1 o 2 años se aleja por muchas causas, ¿no? Pero tuvimos 22,000 eh, ahorradores, de los cuales 6,000 eran niños. En ese periodo que estamos hablando de 1985 a 2022, en total se ahorró 1.295 millones de pesos, ¿no? 1.295 millones de pesos, con ahorros de 5, 10 pesos, 50 centavos al principio, de 100. Y se prestó 500, ya no veo en mi pantalla, pero ustedes sí pueden ver, 500 y pico millones de pesos, ¿no? Ah, Este, Al principio, nuestra organización se fue haciendo no somos ni feministas ni antifeministas. La naturaleza de nuestra acción convocó a las mujeres, ¿no? Mayoría de mujeres. Al principio eran 90% mujeres y 10% hombres, ¿no? Con el tiempo fue desplazándose, incrementando más los hombres, porque muchas mujeres decían, es que el marido le decía a la mujer, tú saca el préstamo, tú te encargas de pagar, yo te doy para que lo pagues, ¿no? Y al rato la mujer dijo, no, ya no. Ahora tú saca tu ahorro y tú saca tu préstamo, ¿no? Entonces hubo un cambio muy importante en la relación de las parejas, porque las mujeres se estaban apropiando de su ahorro.
Es que yo lo ahorré, yo lo sacrifiqué de lo que me das tú. Muchos cambios culturales fueron provocados a través del programa de ahorro, porque en sí mismo tiene un potencial educativo que nosotros tratamos de jalar la madeja lo más posible, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo que el ahorro fuera fundamental y que creáramos una cultura de ahorro? En primer lugar, tenía que ser frecuente. Si ahorras cada 6 meses o cada vez que te dan tu aguinaldo, pues es un muy buen ahorro porque es una buena cantidad, pero no creas hábito del ahorro. La frecuencia es fundamental. Y la frecuencia crea una cultura, ¿no? Crea una cultura. Siempre hay gente que lleva 20 años ahorrando cada semana. ¿Qué pasa en su cabeza? Es otra cabeza, ¿no? Otra cabeza, ¿no? Luego, formar parte de un grupo, un depósito mínimo que no excluya. Lo mínimo ahora era 5 pesos, poca era nuestra medida, 5 pesos es lo mínimo para ahorrar. Este, y luego el secreto fue que la gente podía ahorrar en su comunidad, a 3 patas de su casa, a la siguiente cuadra, y no podía retirar en tu comunidad. Para retirar tenías que ir a nuestra oficina para retirar. Son candados que obligaban inconscientemente que la gente fuera acumulando y decidir, oye, voy a sacar 1,000 pesos, lo saco todo junto o mejor hasta que junten 1,500 pesos. Cantidad de procesos de decisión que fueron obligados a tomarse cuando tenías un mínimo capital. Cuando juntó 500 pesos, que nunca pensaba que podía juntarse 500 pesos con ahorro de 1 peso, ¿qué hago con eso? Lo saco, compro una bicicleta, eh, saco para la salud de mi marido, lo que fuera, ¿no? Bueno, entonces eso fue como de los elementos que hicieron que creciera mucho nuestro modelo económico, ¿no? Entonces, pues se valoró el dinero de los pobres también, ¿no? Todo dinero es valorable, ¿no? Y mientras se va acumulando, tienes capacidad de decidir que antes no tenías. La pobreza es el que no puede decidir porque está tan limitado en sus bienes, en sus recursos, que pues no tengo nada. Entonces, ¿qué decido? Cuando tengo 10 pesos que antes no tenía, tengo que decidir. Me los echo en una cerveza, me los guardo para la fiesta de mi hijo, me los guardo para el útil escolar, etcétera, ¿no? Bueno, luego, luego al principio fue muy interesante porque nosotros dijimos, no queremos que en esta cooperativa entre dinero de fuera. Todos los centavos eran propios de los campesinos, no había capital externo, digamos, ¿no? Entonces, al principio había mucha más demanda de préstamos que del ahorro captado. Pues si no hay dinero, pues no hay para prestar, hagan cola. Pues la gente fue haciendo cola y fue aumentando su ahorro porque le urgía sacar dinero, ¿no? Entonces fue un mecanismo en que la gente se vio obligada, si quieres préstamo, ahorra más. Segundo, la corresponsabilidad, ¿no? El préstamo no lo autoriza el comité de crédito, lo autoriza tu grupo de ahorro. Por ejemplo, el grupo de ustedes, que son los 12, José Antonio quiere un préstamo, hoy le presentamos a José Antonio, y fíjate que no, porque sabemos que tiene mucha deuda, pues vamos a prestar la mitad. El grupo decide si presta o no, con tal de que se cumplan los reglamentos básicos que tiene la organización, ¿no? Luego, nunca hicimos publicidad, sino el crecimiento fue de boca en boca. Y los nuevos servicios que fuimos, porque siempre, ustedes saben, ya en las instituciones financieras, ahora pues el mundo está lleno de alternativas, te marean con cuántas alternativas que hay de plazo fijo, bueno, ¿no? Este, nosotros fuimos creando nuevos servicios a partir de lo que la gente demandó. Voy a poner unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, nuestros hijos pueden ahorrar, sobre todo para gastos de escuela. Esto querían las mamás. Pues nosotros decidimos abrir un modelo, un producto de ahorro que le llaman ahora ahorro escolar. Pero ahorro escolar que solo puedes sacar en 2 periodos, julio, agosto o en enero. Oye, que está muy enferma mi mamá, no puedes sacarlo, no puedes sacarlo. Hasta julio, agosto o en enero, ¿no? Entonces, fueron como mecanismos como también implícitos de planeación, ¿no? Luego, por ejemplo, que haya préstamos de emergencia. Empezamos a hacer una bolsa de créditos de emergencia en una comunidad eran 20 comunidades, cada una tenía un fondo de 3,000 pesos.
pues al día siguiente se acaba. La vida de la pobreza, las emergencias son todos los días. No te alcanza, la emergencia es imposible, ¿no? Entonces dijimos, no, 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 cancelamos créditos de emergencia, y vamos a hacer un nuevo producto de ahorro evento. Por ejemplo, un día nos pusimos a analizar, hubo 24 préstamos de emergencia. De estos 24, 12 eran para parto. No es una emergencia un parto. Tienes 4, 5, 6 meses que sabes que vas a tener un niño. Entonces, hicimos un ahorro para evento que tú dices, yo quiero ahorrar ahora y en 3 meses quiero retirarlo o en 6 meses, ¿no? Después, pero es un ahorro chiquito y chiquito, pero que tiene un plazo para retirarse, ¿no? No es un plazo fijo que meto 1,000 pesos y a los 6 meses, ¿no? Meto ahora 5 pesos y otros 5 pesos y otros 5 pesos para el bautizo, la fiesta de la comunidad, los partos, pueden retirar. Luego, los que pequeños negocios, tenemos un programa el programa del buen negocio, que tienen pequeños negocios y mucha gente en su negocio juntaba en su cuenta de ahorro su negocio y su casa, ¿no? Dijimos, es un desastre, porque nunca sabes qué pasa con tu negocio si lo revuelves. Entonces, y desarrollamos un producto de ahorro, ahorro para mi negocio, para que tengas tu cuenta de ahorro, tu familia, tu hogar, y cuenta de ahorro de tu negocio, que es de tu negocio, tus inversiones, quiero invertir en una licuadora, pues guarda allí, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo la organización fue adaptándose a las circunstancias de la demanda de la gente, ¿no? Este, no sé si voy muy rápido, muy lento o cómo voy. Muy No, ¿Le bien, muy acelero? bien, bien. muy Bueno, bien. bueno, como decía, hemos tenido meses con 45 mil depósitos al mes. Aquí está todo esto del. Bueno, introdujimos en 2016, conseguimos un recurso del gobierno federal para instalar cajeros automáticos, porque nos cambia completamente la facilidad para la gente. Entonces, tuvimos 2 cajeros automáticos para sacar lana, pero introdujimos cajeros que antes no había para recibir dinero. Ahorrabas en el cajero y pagabas tus préstamos en el cajero. Eso fue una revolución también en la gente, porque mucha gente nunca había tenido, el 95% de la gente nunca había tenido una tarjeta de débito, pues cambió. Y luego, pues, cómo manejarla y cómo sacar dinero y todas esas cosas, ¿no? Pues son pequeños cambios que pudimos ir haciendo en aquella época, ¿no? Bueno, y luego, ¿cómo funciona la dinámica organizativa, ¿no? Ustedes tienen una dinámica que cada 2 meses se juntan a desayunar, cada sábado se juntan, pues todo grupo tiene su dinámica organizativa, que da vida. Si ustedes no se juntaran cada 2 meses, la organización se va aflojando y aflojando, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra dinámica organizativa era cada primer domingo de mes, se llamaba el Día de la Unión, y las cajeras tenían que asistir a ese Día de la Unión. Si no iba a la cajera, en tu grupo no había ahorro, no había préstamo. Son instrumentos coercitivos, pero que ayudan a consolidar una organización, ¿no? Luego, tenemos también, cada mes había juntas comunitarias, en cada comunidad, que eran 71, 73 comunidades, había una reunión en que se repetía el Día de la Unión, ¿no? Luego, tenemos unas juntas de que estaban en el programa del buen negocio, que capacitábamos a los que tenían un pequeño negocio, que vendía tamales fuera de la iglesia, que era una miscelánea, una pastelería, cortaba el pelo, pero que fuera cualquier negocio, ¿no? Luego, junta de maiceros, cada 3 meses teníamos una reunión de los productores agropecuarios. Luego cada comunidad tenía un representante de comunidad, entonces teníamos 2 veces al año representante de comunidad y una asamblea anual. Bueno, era la dinámica organizativa que era fundamental porque allí es el espacio de educar, 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 ¿no? Bueno. Después, bueno, ahí están las cajeras. Y el Día de la Unión, ahí están las reuniones, es un Día de la Unión, había mucha gente. Siempre había un tema de reflexión, ¿no? Siempre, siempre. Temas de reflexión de lo más dispares como los migrantes en Estados Unidos, la guerra de Ucrania, el aumento del salario en la Ciudad de México, lo que fuera. ¿Qué importa? Lo que importa es que tengas información y que pienses sobre ella, ¿no? Entonces, una infinidad. Cada mes sacamos un boletín mensual. Desde 1992 tenemos en el número 386, que aquí lo tengo enfrente.
cada mes y siempre tiene un tema de reflexión, siempre, 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 ¿no? Para ayudar. Y luego también teníamos en ese boletín pues, mucha información. Son 20 cuartillas, 20 páginas del boletín, ¿no? Entonces siempre tiene actividades, cursos de capacitación, entrevistas, etcétera, ¿no? Bueno, y luego la Junta Comunitaria, que, como les decía, el primer domingo de mes se juntaban las cajeras y había un tema de reflexión e información de actividades del mes. Y ese mismo día se reproducía en las 71 comunidades. Las cajeras, con el grupo de promotores que éramos, íbamos a las comunidades y repetíamos el día de la unión. Entonces, logramos que gran parte de los socios estaban enterados en la dinámica de reflexión, en las actividades que había. Este. Entonces, eso hizo, mira, en la foto de arriba, aquí arriba, ¿ven esta foto? Es una hoja en que se informa, está muy chiquita, tiene números, pero ahí cada renglón es un grupo de ahorro de esa comunidad. Y ahí se dice cuánto ahorraron, cuánto retiraron, cuánto tiene de ahorro el grupo, cuánto tiene prestado y cuánto ahorran los niños. Cada comunidad se hacía una lámina de estas cada mes, ¿no? Para informar al grupo y a la comunidad de cómo van sus grupos, ¿no? Y aquí podía decir a mero abajo, aquí Valentín tiene 3 letras atrasadas. Ay, qué caray, oye, pues, la víspera de las juntas, la gente de esa comunidad iba a pagar para que no saliera su nombre. No, porque salir tu nombre te estás quemando. Oye, Valentín, ya tienes 3 letras atrasadas. Porque si tú tienes 2 letras atrasadas, Valentín, en tu grupo nadie puede sacar préstamo. Ya. Entonces es un mecanismo de coerción para ayudar al cumplimiento, ¿no? Bueno, bueno, ahí está un poco de resumen. eh, el ahorro es un instrumento educativo. En muchas familias, había una familia que estaba la bisabuela, la abuela, la hija, la nieta y la bisnieta, todos eran parte de la organización, todos ahorraban, ¿no? Este, bueno, pues un poco estos son algunos de los elementos. Hay una junta comunitaria, hay muchas jóvenes ahí abajo. Bueno, lo que sí aprendimos es que cualquier cambio en nuestra reglamentación tarda mucho tiempo en que la gente los asimile, ¿no? Tardan las cosas mucho tiempo. En cualquier empresa también un cambio tarda mucho tiempo en que de veras todos se compenetren con el cambio, ¿no? Luego aprendimos también tuvimos muchos proyectos productivos grupales, un grupo de vacas, un grupo de puercos, un grupo de pollos, muchos grupos productivos. Las experiencias que no duran más de 5 años. Entonces dijimos, si todos los grupos productivos a la larga se desvanecen por conflictos internos, por liderazgo, por irresponsabilidad de uno, no vamos a promover grupos productivos colectivos. Vamos a impulsar la producción familiar, que es la forma en que aquí la gente produce. Y fue un aprendizaje muy difícil para nosotros porque siempre damos lo colectivo, y aquí nos dimos cuenta que en el país también poquísimas cooperativas duran con los años, ¿no? Bueno, luego las mujeres son protagonistas de la cooperativa, sin lugar a dudas. Luego también aprender de la vida de la gente, cómo estar muy cercanos con la gente. Yo también tenía que ir a las comunidades a tener mi junta comunitaria. Esta foto aquí abajo es en un bosquecito que nosotros impulsamos, que ese bosquecito se sembrara. Lo sembramos hace 30 años, 32 años, ya es un bosque, y ahí había una junta, había una convivencia. Estaban haciendo en una junta comunitaria se les ocurrió hacer ahí una taquiza, digamos, ¿no? Bueno. Y estos son nuestros boletines, por ejemplo. Cada mes sacamos un boletín como este. Este, ahí pueden ver, ¿no? 30 años, luego, pues, lenguas mexicanas indígenas. El tema del agua hemos sacado como 10 veces del tema del agua. Este, pues hay muchas cosas, 1000 cosas, ¿no? Bueno, y bueno, luego el tercer componente de mi plática de hoy, para no aburrirlos, es un ejemplo de un proyecto que tuvo un impacto bárbaro en la organización, ¿no? Que fue en 2008, este,
A ver, déjame ver, nada más aquí me llegó un mensajito que a lo mejor tengo que hacer caso. Este, déjame tantito, nada más un poquitito. No. Bueno, este, este programa, el gobierno federal inició un programa en 2008 que se llama Ese es tu casa, que estaba destinado a promover, aquí está, es un programa con la Comisión Nacional de Vivienda, que tenía, yo digo que es de los pocos subsidios inteligentes que desarrolla el gobierno federal. Casi todos los subsidios son estúpidos o con carencia de inteligencia, ¿no? Pero este era un, ¿por qué? Porque a una familia que tuviera necesidad de mejorar su casa o empezar su casa, está destinado para la gente muy pobre. El gobierno federal dijo, yo te doy un dinero, un subsidio, que va a ser el 40% de lo que tú necesitas para invertir para hacer un cuarto para tu hijo, hacer un baño, hacer la cocina, techar, lo que sea, pero tienes que tener un crédito por 60%, ¿no? Entonces, ese modelo fue muy bueno, porque la comisión nos buscó a nosotros porque teníamos, por un lado, tenemos la cooperativa financiera, que podemos dar crédito. Teníamos también capacidad de tener un asesor arquitectónico que exigía la comisión, un asesor para que supervisar que las obras se hicieran con principios arquitectónicos básicos. Y, pues nosotros nos sumamos a este proyecto y tuvo un impacto bárbaro. Aquí voy a poner unos datos. Bueno, ¿qué era este? Nosotros ponemos tres características de vivienda: que sea sustentable, que sea saludable y sea productiva. Las tres cosas. Generalmente los hogares o son saludables, o son sustentables, son productivos. Pero los tres elementos hay que sumarlos siempre en el mundo rural, ¿no? Entonces, vivienda sana, pues que tenga ventilación, iluminación, no se imaginan ustedes cuántos cuartos donde la gente duerme que no tiene ventanas. No tenían ventanas, muchísimos cuartos, ¿no? Por ahí hay que combatir eso, ¿no? Vivienda, vivienda sustentable, que tenga pues algunas ecotecnias que llamamos, vamos después a platicar las ecotecnias, que capte agua de lluvia, que tengan calentador solar, que tengan ahorrado de leña. Gran parte, los médicos como José Antonio, sabe que los pulmones de las mujeres del campo están invadidos de humo, no porque fuman, sino porque respiran mucho más que 10 cigarros, ¿no? Al hacer tortillas, ¿no? Entonces, ¿cómo favorecer que en la vivienda hagan tortillas como están acostumbrados, pero que tengan el cuidado que no consuman tanto humo, ¿no? Un fogón ahorrador de leña, chiquero ecológico, etcétera, ¿no? Luego, productiva, que tu vivienda también produzca, que tenga animales, que tenga frutales, que tenga hortalizas, ¿no? Entonces, esos tres componentes eran como básicos para nosotros en este proyecto de vivienda que tuvo mucho. Aquí están los números. Nosotros canalizamos a través de Conavi 6.190 subsidios o créditos que favorecieron a 3.200 familias, porque Conavi decía que puedes sacar hasta tres subsidios si cumplías con tus reglas, ¿no? Se invirtieron 153 millones de pesos, 66 en millones del subsidio federal, y la gente aportó a través de su crédito 87 millones de pesos que dio nuestra cooperativa. Y Conavio exigía que hubiera un ahorro de 5%, pero nosotros tenemos una cultura de ahorro que la gente ahorraba mucho más, y mucha gente con su ahorro invirtió mucho más que lo que exigía el programa del gobierno federal, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este programa, no? La gente decide qué quiere hacer. Quiero un baño, quiero un techo, quiero una cocina, quiero lo que quieran. Ellos deciden sus necesidades. Ellos hacen su presupuesto. Eso los pones a muchísima gente le costaba hacer un presupuesto. Ir a la casa de materiales, quiero esto, ¿cómo le hago? Sumar, oye, pasó lo que te puede, lo que puedes conseguir de dinero. Recibe asesoría técnica, básico para que las cosas funcionen bien, ¿no? Luego, pensamos que era muy útil si das el 100% del subsidio y el crédito en dinero, la gente llega a su casa y se lo gasta. Se lo gasta muchas veces por salud, otras cosas
la Pues, no, cerveza por hacer tontería y media, lo que sea, ¿no? Entonces dijimos, vamos a tratar de que la mano de obra en una vivienda, generalmente los que saben de arquitectura son 50% se te va en mano de obra y 50% en material o más o menos por ahí. Entonces dijimos, vamos a dar 40% para mano de obra, 60% para para construcción. Un arreglo que nosotros hicimos que nos pareció muy bueno para que la gente usara el 100% de su dinero en su vivienda, porque la desviación, buena o mala, existe en todos. Cuando hay mucho dinero en la mano y cuando estás más fregado, se te va peor, ¿no? Luego, había que entregarlo, la obra en tiempo y forma. Es decir, cuando nosotros te entregamos el dinero con el crédito, tus vales, tienes 3 meses para entregar tu obra. 3 meses, porque ya tienes todo. Entonces, nosotros íbamos a sacar una foto con georreferenciación. Aquí no hay nada, aquí voy a hacer mi cuartito, una foto allí, y a los 3 meses íbamos a sacar la segunda foto. Bueno, ¿con qué requisitos? Ser socio de la cooperativa, ahorrar con frecuencia, si no ahorrabas frecuentemente, no tenías derecho, asistir a 3 juntas comunitarias, porque si no, cuando hay estos subsidios llegan las moscas como balas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner ciertos candados para asegurar el proceso educativo. Comprometerse a instalar una ecotecnia. Eso sí, el gobierno federal nos dijo, ustedes no pueden exigir eso. Le dijimos, la cooperativa exige eso. El subsidio se entrega, pero nosotros podemos exigir lo que quieran. Podemos poner la tasa que queramos a los préstamos. Entonces, exigimos que hubiera ecotecnia, ¿no? Ahorita voy a poner los ejemplos. Y comprometerse a entregar la obra en tiempo, ¿no? Bueno, ahí está Cuando nosotros hicimos este modelo de 40% efectivo y 60% en vales, fuimos a las casas de materiales aquí de la región, en Ezequiel Montes, en Tequisquiapan y en Cadereyta. Dijimos, oye, tenemos este programa, háganos un precio especial para nuestros socios, van a darles aquí vales para que ustedes los canjeen. Por lo que dice el vale. El vale decía 1 tonelada de cemento, 3 viajes de arena, no eran abiertos. Era el vale para esta casa de materiales, para esto. Para un herrero, una puerta de tanto por tanto, de acuerdo al presupuesto de la puerta. Entonces los vales estaban casados, ¿no? Para que no hubiera allí también, pues todas las trampas que se dan en la vida, ¿no? Terrible, ¿no? Este, nosotros pensamos con el tiempo, oye, pero tenemos muchos socios en el programa El Buen Negocio que tienen casas de materiales, herrerías, carpinterías, aluminieros, ferreterías. Vamos a impulsar a estos negocios pequeños para que ellos surtan de materiales a los socios que sacan eh, crédito para su vivienda, ¿no? Eso tuvo un efecto bárbaro en los negocios. Hay negocios que crecieron más de 200% cuando se impuso esto, porque la gente de su comunidad iba a la casa de materiales de su comunidad y no a los grandes, que como era la costumbre, ¿no? Entonces, eso fue también hizo el tema este de producir lo que consume la organización y consumir la que la organización produce, ¿no? También ese tema. Aquí hay ferreteras, compra allí tus mangueras, compra tus picos, tus palos, lo que quieras, porque ese dinero se queda en la comunidad y no se va más allá de la comunidad, ¿no? Bueno. Entonces aquí esta decisión promovió el programa El Buen Negocio, vieron crecer su negocio muchísimos, los negocios mejoraron su servicio, tenían que ser muy eficientes. No, ay, ver cuándo te mando tu camión de grava. Oye, no, porque yo tengo 3 meses para entregar mi obra, diversificaron su producción. Del total de la inversión en viviendas, 47% fueron a negocios de la organización. 72 millones de los 151 millones se fueron a la propia región, no a los grandes mayoristas, ¿no? Y ahí está un ejemplo, ahí tenemos las ecotecnias que llamamos. Aquí arriba está un fogón ahorrador de leña, otro fogón ahorrador de leña, una cocina, aquí pues otra casa, aquí arriba una captación de agua lluvia, casi parece que le está cayendo el agua a la señora de aquí con el tubo que baja de la azotea. Este es un filtro de aguas grises para las llaves de la regadera y del fregadero se filtren, otro fogón ahorrador, una captación de agua lluvia, son las ecotecnias que nosotros promovíamos, sin las cuales no se daba el apoyo del gobierno federal. Ah, bueno, qué trabajo. Bueno, aquí está esto.
Bueno, esto ya lo dije. Pues hasta aquí ya el rollazo. Ya le dejo para que me pregunten, y bueno, pues sigamos nuestra conversación.